¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? El dictamen médico es: no hay salvación. ¿Qué pasa cuando viene el embargo de los bienes? ¿Qué pasa cuando el desempleo no encuentra salida? En el latín hay una palabra que nosotros usamos muy frecuentemente y esta palabra se llama desesperación. Y quiere decir que ya se perdió la esperanza. Y esta es una situación muy común, no solo entre personas no creyentes, también es común entre los creyentes. Perdemos la esperanza, no tenemos salida, los problemas son mayores a nuestras fuerzas. En esta semana hubo un maestro que se suicidó en la ciudad de Quito, fue acusado de acoso sexual y el antes mencionado maestro era inocente. Perdió la esperanza y se quitó la vida. Y el día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, tenemos que estudiar qué hacer en la desesperación. Y primero debemos entender cuál es el papel de los hermanos en Cristo cuando la persona que asiste con nosotros al culto está pasando por este momento. Veamos 2 de Corintios capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Los cristianos siempre tratan de buscar el pecado, el error o el fallo. Es que hiciste esto o aquello, o es que administraste mal el dinero, o es que tu alimentación no fue la adecuada. Y buscamos el error, y esto no es el llamado de los hermanos. El llamado que tenemos todos los creyentes es consolar, animar al hermano que está en problemas. Dios nos consuela a nosotros para que nosotros ayudemos y consolemos a los que están pasando momentos difíciles. Lastimosamente somos fariseos, somos los primeros en juzgar y debemos recordar que el único que tiene capacidad para juzgar es Dios. Todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios y todos somos consolados por Dios. Muchas personas me preguntan, ¿por qué me pasa a mí este problema? Y debemos pasar todos por problemas para que podamos entender a nuestros hermanos que están pasando por problemas y a su vez no solo los entendemos, también podemos ayudarlos. Entonces, amado hermano, usted no puede juzgar a nadie. El juicio es de Dios. Usted tiene que consolarlo. Porque cuando usted consuela a otra persona, pasa a ser hijo de Dios, que es el Dios de toda consolación. El primer deber es consolar a los hermanos que están pasando problemas, que los tienen sin esperanza. ¿Qué más le toca hacer a los hermanos? Y esto está en 1 de Juan, capítulo 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad.
Según las Naciones Unidas, hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. Y eso es una cifra preocupante, no porque sea la religión o el grupo de creyentes mayoritario, sino que estas personas en su gran mayoría no aplican el mandato bíblico. Porque si yo tengo bienes en este mundo, tengo la obligación de ayudar y socorrer al hermano que no los tiene. Imagínese usted, como un sueño lo digo, que tan solo la mitad de los cristianos de este mundo auxiliaran a las personas menos favorecidas. Tan solo la mitad. Nosotros argumentamos nuestra fe por la ropa que usamos, por la Biblia que nos hemos comprado o por pertenecer a tal o cual grupo. Pero la Biblia nos pregunta, ¿cómo puede amar el amor de Dios en ti si no ayudas al que tiene necesidad? Si no ayudas al que perdió la esperanza porque no tiene para los remedios, no tiene para la cita médica, no tiene para pagar el arriendo, no tiene los ingresos y tú sí los tienes, pero te desesperas por tener el tal o cual celular, tal o cual carro o vivir en tal o cual urbanización. Porque el día de hoy hay una palabra en el idioma inglés que lo usamos a menudo, que se llama estatus. Ya determinadas personas no se quieren mezclar con el resto de los habitantes de la ciudad, porque son especiales, son mejores en su concepción. Amados hermanos, si usted tiene bienes de este mundo, debe ayudar, mis queridos hermanos, a las personas que han perdido la esperanza, a las personas desconsoladas. Veamos Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, yo debo ayudar a todos, creyentes o no creyentes, pero de manera especial a los hermanos de la fe. Es decir, nosotros somos representantes de Jesús. Nosotros aquí damos la cara por Jesús. Y como representantes de Jesús debemos ayudar a todos, de manera especial a nuestros hermanos. ¿Y cuál es el problema aquí? Que aquí hablamos de dar dinero y las personas no son generosas. No son generosas. Ahora, ¿cuál es el deber de las personas que están pasando por desesperación? Porque si yo estoy desesperado, debo recalcar en lo que Dios me ordena. Y lo invito a abrir Mateo 18, del 20 al 22. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí vemos dos situaciones. Yo soy creyente, con problemas o sin problemas, yo debo congregarme. Esto no es algo opcional, si quiero o no quiero. ¿Por qué es mi obligación? Porque el Señor va a estar en medio de nosotros. Y lo dijo claramente: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Jesús de Nazaret que está aquí presente. Si Jesús lo dijo, eso es real. Cuando estamos congregados en su nombre, Él está aquí.
Y usted puede venir con sus peticiones en oración, cuando usted ora, cuando usted canta, cuando escucha la reflexión. Pero primero debe perdonar a todas las personas que le han robado, estafado, ofendido, que han hablado de usted. El perdón es el primer requisito que debe cumplir toda persona que desea ponerse a cuentas con Dios. Usted viene con una petición correcta, una petición justa. Su problema lo viene a entregar al Señor. Primero perdone. ¿Y dónde le va a hacer la petición? Cuando está congregado en el nombre del Señor, porque el Señor está presente. Es decir, usted me va a decir, yo he orado, he ayunado a solas en mi cuarto, porque ese es el requisito de la oración. Pero cuando usted perdona y pide en medio de la congregación al Señor, aunque no lo sepa nadie más, el Señor Jesús va a estar a su lado escuchando esta petición. ¿Qué más le toca hacer a la persona con problemas? Veamos Salmo 77 del 10 al 12. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Este salmo es de Asaf. Asaf era un salmista. Era un hombre que componía alabanzas y compone una serie de salmos que encontramos en la Biblia. Y sabemos por la Escritura que tenía dos problemas graves. El primero era económico y el segundo era que estaba enfermo. En medio de su enfermedad dice, enfermedad mía, yo estoy enfermo, no tengo solución a mi enfermedad. Pero ¿qué hizo Asaf? Recordó todos los milagros que Dios había hecho. Trajo a la memoria todo el bien que Dios ya le había hecho. Y yo le pregunto a usted que tiene un problema aparentemente sin solución, ¿ya Dios ha hecho milagros en su vida? ¿Usted ha visto el poder de Dios? Usted debe recordar todo lo que Dios ha hecho por usted, por su familia y por sus hermanos. Traiga a la memoria lo que Dios ha hecho. Traiga y recuerde que Dios es bueno. Recuerde, mi amado hermano, que Dios es fiel. Los seres humanos somos infieles, mas Dios no lo es. Acuérdese todo lo bien que ha hecho Dios, como lo hizo Asaf. Se acordó, trajo a la memoria todos los portentos, todos los milagros de Dios a favor de sus siervos. ¿Qué más debemos hacer? Salmo 42 del 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este salmo lo escribe el rey David cuando se encontraba huyendo de Saúl. ¿Y él qué hacía? Clamaba a Dios día y noche, aunque las personas le decían que Dios lo había abandonado. Las personas le decían, ¿dónde está tu Dios? Dios te ungió por medio del profeta Samuel y te tiene huyendo, durmiendo en cuevas. Tu almohada son las piedras. Solo te puedes bañar cuando llegas al río. Estás sudado, estás sucio, estás pobre. Y la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿qué hacía David? Clamaba al Señor día y noche. No se canse de orar.
no se canse de clamar, porque Dios es fiel. Ahora entendamos que para que usted clame a Dios, usted ya perdonó, ya se congregó, está ayudando al necesitado, pero usted debe ponerse a cuentas con Dios. Imagínese que usted tiene un almacén de confianza donde retira mercadería y usted a fin de mes o cuando cobra le cancelan. Esto es algo parecido. Veamos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, del 15 al 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas, dice el Señor. Muchas veces estas tribulaciones son un llamado de atención para que hagamos el bien, para que dejemos de pecar. Dice el texto: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Límpiese, mi querido hermano. Busque a la persona que usted ha agraviado y trate de reconciliarse. Si lo rechaza, el pecado quedó sobre su cabeza, mas no sobre la suya. Si debe dinero, pague. Si debe honra, pague la honra, sobre todo a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted ha practicado un pecado, apártese de ese pecado, apártese. Usted debe entender que no puede dirigirse a Dios cuando usted persiste en el pecado. Muchas veces me decía alguien: yo no sé por qué tengo esta tribulación. Hermano, ¿qué tiempo tiene este problema? 25 años. Y yo no entendía qué es lo que sucedía, pero Dios me permitió ver lo que pasaba, porque en el transcurso de los días se quiso ir de golpes con otro hermano, por un problema muy pequeño. Entonces él tenía problemas para relacionarse con los hermanos. Él no se había limpiado, no se había apartado del problema de controlar su carácter, de refrenar su lengua, porque con la misma boca que decía Padre Nuestro, al hermano en Cristo le decía palabras irrepetibles, improperios, donde ofendía a su progenitora, a su madre. Muchas veces estas tribulaciones son para que nosotros corrijamos, cambiemos, nos transformemos. Imagínese que Dios le ha llamado la atención de muchas maneras. Le ha hablado por medio del sermón, le habló por medio de la alabanza, y usted persiste en el pecado. Llega un momento en que Dios le coge la oreja con fuerza para que reaccione y usted se ponga a cuentas con Dios. Ahora, una vez que usted ya ha hecho todas estas cosas, usted pasa a ser parte del pueblo de Dios. Usted ya se reconcilió, ya pidió perdón, usted se limpió del pecado, está preocupado por la persona que necesita ayuda. Usted no puede olvidar que tiene una responsabilidad. Usted es miembro del pueblo de Dios. Y si usted es miembro del pueblo de Dios, recuerde Hebreos 10:25.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo común que se ve en las iglesias? Que el hermano, cuando está en problemas, es fiel a todos los cultos, está en ayuno, en ruego, en oración. ¿Se acabó el problema? A veces va, a veces no va, y muchas veces es lo segundo, no va, porque se acabó el problema. Y eso no es así. Dios no es juguete de nadie. Muchos son fieles en el culto cuando están en problemas. Ay, si van todos los días, Señor mi Dios, ayúdame. Si me concedieras esto. Y una vez que Dios le concede la respuesta o su oración, ya no lo necesita Dios. Y es, a veces sí, a veces no. El deber de congregarnos es para todo el pueblo de Dios. Y pone una razón cuando veis que aquel día se acerca. El escritor a los hebreos recalca que ya el día final se acerca, porque había venido Jesús. Pero en nuestra época es algo inminente la segunda venida de Jesús. Se ha propagado la maldad, se aplaude la homosexualidad, en muchos países no se quiere perseguir al delincuente. Se dice abrazos, no balazos, cuando el libro de Romanos dice que la autoridad es para castigar y decapitar al delincuente. Estamos en los tiempos finales. La venida de Jesús está cerca. Mientras usted vea autoridades que no quieran perseguir la delincuencia, quiere decir que eso no es de Dios, eso es de Satanás. El día final cada día está más cerca. Si yo veo que ya viene, con mayor razón debo congregarme, debo trabajar para Dios. Y hay una segunda cosa que nos pide el Señor, que está en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y quiero que entienda esto. Llámelo una póliza este versículo. Todos los seres humanos vamos a pasar por problemas. Todos vamos a pasar por tribulación. Muchísimas veces, y eso es seguro. La enfermedad de un ser querido, el fallecimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, momentos malos en los negocios, momentos malos con el desempleo. Pero aquí hay una póliza de seguro, porque cuando tú le das al pobre, le estás prestando a Dios. Dios te debe a ti. ¿Y qué te dice Él? Que el bien que has hecho, Él te lo va a pagar. Cuando usted conozca a un hermano, una hermana necesitada, desamparada, enferma, compre la receta. Regale víveres. Pero sin olvidar que lo que hace la derecha, no lo sepa la izquierda. ¿Y qué va a hacer Dios con todo ese bien que tú has hecho? ¿Qué va a hacer Dios con ese bien? Cuando tú necesites, Él te va a devolver. Porque a esa personita que no tenía cómo pagarte, Dios te lo va a pagar, y te lo va a pagar mucho más de lo que tú diste. Que hemos visto el día de hoy, y vamos a ver cómo reducir o evitar que llegue la desesperación dándole al pobre. Dándole al pobre. Y cuando estemos en desesperación, los hermanos en Cristo debemos consolarlo, darle ánimo, darle los recursos necesarios dentro de nuestras posibilidades para ayudarlo en su aflicción. Nosotros tenemos que ser realmente hermanos, no de boca, sino de hechos. Y el deber
de las personas que están atribuladas. Perdone, congréguese, clame a Dios, póngase a cuentas con Dios, congregándose, porque Dios va a responder afirmativamente a su petición y lo va a sacar de problemas. Quiero terminar esta reflexión pidiéndole a todos un minuto de silencio y quiero pedirle que recuerde todos los milagros que ya Dios ha hecho en su vida. Señor nuestro Dios, estamos aquí recordando todo el bien que tú has hecho por nosotros. Y aquí tienes corazones agradecidos, porque tú eres bueno, tú nos amas y hemos entendido que somos tus hijitos, que nos tratas como pequeñitos y nos cuidas en medio de todos nuestros problemas. El día de hoy queremos que nos ayudes a salir de toda tribulación o desesperación, ponernos a cuentas con los hombres y con Dios, para declarar que la victoria es tuya, porque a Dios sea la gloria. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté.